Muy buenos días, el tema de hoy es impiedad. Vamos al libro de Romanos capítulo 1 verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad. ¿Pero qué es la impiedad? Encontramos que la impiedad es vivir como si Dios no existiera. Hay muchas personas lo viven. En la época en la cual se escribió esta carta que le escribió el apóstol Pablo sobre la impiedad se vivía, pero mire que la humanidad no ha cambiado. Viven impiedad. Es vivir fuera de Dios, en sus propios contextos, en sus propias estructuras, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Como algunos dicen, Dios nos dio libre albedrío. Sí, pero lastimosamente toman el libre albedrío para hacer sus fechorías, sus cosas fuera de Dios, mostrando falta de reverencia, desobediencia a su voluntad, pero sacándolo de las acciones y decisiones diarias en las cuales muchos se mueven. Ya que la palabra nos enseña que el estilo de vida provoca un juicio divino para cada persona, pero también ofrece un llamado constante a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es el cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, un arrepentimiento en el cual debemos estar dispuestos a hacerlo todos los días, porque aunque usted y yo digamos que estamos en el mundo, pero de pronto no pecamos como el mundo, a veces nos prestamos para pecar como el mundo. Pero la impiedad es vivir sin Dios, es actuar cada día sin tomar en cuenta a Dios, ya que la gloria o la dependencia de Él, aun cuando una persona parezca respetable por fuera, pero esa irreverencia lo lleva a apartarse de los caminos del Señor y a vivir en sus propios conflictos, sus propias decisiones, sus propios pensamientos. Se define como una actitud de menospreciar las cosas de Dios, rebelarse contra la ley moral, pero también oponerse al carácter del Señor. Y ahí cuando se oponen al carácter del Señor es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, como nuestro actuar diario, cómo estamos actuando usted y yo, ya que la persona impía actúa de manera contraria a la naturaleza de Dios y se opone activamente a Dios en desobediencia. Es tener desprecio irreverente contra Dios. Con frecuencia la palabra nos enseña del pecado de la carne para referirse a las cosas que emanan de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y ahí donde miramos cómo en nuestro actuar, ¿será que de pronto todavía nuestra naturaleza carnal nos mueve, nos gana, nos doblega la voluntad en cuanto a los planes que el Señor ha hablado para nuestras vidas? ¿O será que usted y yo todavía seguimos haciendo las cosas, creemos que estamos obrando bien delante del Señor y estamos obrando mal? Pero ¿qué nos dice el Señor en cuanto a la palabra que lo dice en 2 Pedro capítulo 3 verso 7? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ya que los cielos están precisamente para lo que dice acá, existen y están reservados por la misma palabra, pero también guardados el fuego para el día del fuego y de la perdición de los hombres impíos. Y la perdición de quienes se les ha hablado, se les ha dicho, y es no mirar cómo está su actuar, no mirar, revisarse también, como lo hemos hablado en varios devocionales predicas, revisarnos a la luz de las escrituras cómo estamos obrando. ¿Será que obramos acorde a la palabra? ¿Obramos acorde de pronto al entorno? Algunos pensarán, pero no, yo no le veo nada de malo y como que me asocio con los del entorno, hablo como los del entorno, actúo con los del entorno para agradar a los del entorno, así no le agrada al Señor. Pero miren lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, y entran encubiertamente. Por eso es que usted y yo debemos tener cuidado con qué clase de personas estamos rodeados, pero también con quién compartimos. Como lo hemos hablado en varias oportunidades, hay personas que asisten a la iglesia, y el hecho de asistir a la iglesia no significa que usted ya sea salvo. El asistir a la iglesia es una instrucción, una orientación que Dios usa al pastor, al líder de la iglesia para orientarnos y guiarnos, pero usted y yo tenemos un compromiso con el Señor, no con el pastor, no con la iglesia, y el compromiso es que usted y yo dejemos de vivir impiamente como viven los impíos. Mire cómo lo dice acá, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Entran encubiertamente y es precisamente, vamos, eso no tiene nada de malo, usted es que se volvió religioso, en esa iglesia le prohíben, es que usted se volvió todo harto, todo aburrido, camine, vamos, aprovechamos, camine y mañana otra vez vuelve usted a la iglesia y usted le pide perdón a Dios y sigue. Y algunos lo hacen, algunos no le ven ningún problema, ya que la descripción que nos hace aquí son características de la impiedad y pervierten la gracia de Dios en una licencia para tener la inmoralidad y niegan a Jesucristo, y en lo cual muchos creen que no va a ningún problema. Pero ¿qué es lo que nos enseña el Señor? ¿Cómo es nuestro actuar?
Por eso siempre debemos usted y yo revisarnos a la luz de las Escrituras. Pueda que nuestro entorno, muchas personas que lo vean a usted, de pronto amigos de la iglesia, compañeros de la iglesia, de pronto sus líderes, pastores, personas de temor de Dios, personas de fe, lo vean bien a usted, pero ¿cómo es su actuar frente a Dios? De pronto usted se reúne, como lo decía anteriormente, con personas impías y hablan impíamente, hablan cosas incorrectas, de pronto se prestan para chistes vulgares, chistes de doble sentido o palabras soeces, vulgares, y como que no le ven a ningún problema que comparta con ellos, o no estoy haciendo nada malo. De pronto no solamente los escucho, pero también está compartiendo conversaciones impías, conversaciones que no edifican. Pero como nos dice acá en el verso 15, dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire que es muy fuerte lo que habla acá en cuanto a los impíos, personas impías. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta, de pronto no estamos actuando como los impíos y no marcamos la diferencia. Y cuando digo que actuamos de pronto como los impíos, hablamos el mismo lenguaje, el mismo gesto, las mismas actitudes, las mismas acciones, las mismas decisiones que hacen ellos, las hacemos nosotros, pensando que nosotros estamos bien. Pero ¿dónde está el testimonio para que estas personas realmente se conviertan de los caminos del mundo para los caminos del Señor? Ya que hay quien nos enseña que los malvados, la palabra desafiante que los impíos hablar contra Dios, ya que los impíos también se caracterizan por ser murmuradores, calumniadores, que siguen egoístamente sus propios deseos, su propio pensamiento, y se jactan y adulan de lo que ellos creen. Por eso mire lo que dice el verso 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y de pronto a usted le dicen: no, es que usted es una persona ungida, usted es una persona usada por Dios, pero me alegra mucho que usted haya cambiado ya la iglesia, y como que caminamos a tal parte, caminamos a tal otra. Murmuradores, detractores, y como que a veces como que nos prestamos para compartir con ellos, y no le veo ningún inconveniente, ningún problema, pero compartimos. ¿Y qué estamos edificando nosotros hacia ellos cuando estamos recibiendo la murmuración, la queja? Por eso dice acá: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿No será que de pronto lo adulan a usted para sacar provecho de usted y usted no se da cuenta que lo están haciendo y lo están doblegando su voluntad? ¿Qué es lo que el Señor nos está llevando a usted de mí? Y cómo nuestro actuar, pero también cómo nuestro reaccionar con ese tipo de personas. Ya que mire lo que nos dice ahí mismo en el libro Judas, capítulo 1, 18 y 19. Dice: a los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu, los sensuales, los burladores. Y como que, por eso cuando leíamos anteriormente en este mismo capítulo, dice, se entran camufladamente, ¿cierto? Y como que de pronto tendrán apariencia de piedad. De pronto vendrán, de pronto serán de esas personas, como hemos hablado en otros devocionales, que son hijos de Julio Iglesia, que se lo pasan de iglesia en iglesia, pero como que el pastor o la reunión de esa iglesia, no me gusta esa iglesia, no me gusta el pastor, no me gusta, y como que se lo pasan de iglesia en iglesia y vienen infiltradamente y se involucran en usted, con usted y en su entorno para llevarlo a hacer cosas incorrectas. Y ahí es donde el enemigo se filtra, y es donde ustedes y yo tenemos que tener claridad qué es lo que el Señor nos quiere decir a la luz de las Escrituras y cómo nosotros estamos actuando con ese tipo de personas. Y aquí encontramos en Romanos 5, 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Señor ya murió por nosotros, si se llevó toda injusticia a través de la cruz de Calvario, usted y yo no debemos volver a los viejos rudimentos, donde nos sacó el Señor. Ya que porque el Señor nos sacó de maneras como el Señor sorprendente nos demuestra que sacrificó a los impíos en la cruz de Calvario, y usted y yo éramos uno de esos impíos. Pero aquí el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a entender que ya no debemos andar en nuestros caminos, debemos andar en los caminos de la transparencia, la fidelidad del Señor. Y que es lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, pero cómo en nuestro actuar. ¿Será que si entendemos lo que el Señor nos está diciendo a la luz de la palabra? Pero dice en Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí cuando le hablaba a usted de quiénes estamos rodeados, ¿a qué lo dice la palabra? Llevando fruto. ¿Qué fruto estamos dando hacia esas personas? ¿Será que cuando compartimos, le compartimos también del Señor? ¿Le compartimos de la palabra? ¿O será que nos anexamos a esas conversaciones que no edifican y venimos a perdición igual que ellos? ¿Y será que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a entender esa parte? Y si lo hacemos, ya que revistiéndose de la justicia de Cristo y capacitándonos en lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros,
y digno de agradarle al Señor en todo, ya que nuestra santificación debe ser progresiva, a diario, con la meditación de la palabra, la oración, el ayuno, el clamor, la intercesión delante del Señor, morir a ese viejo hombre cada día, es decir, que seamos salvos y justificados ya en Cristo Jesús, porque a veces seguimos actuando de manera impía, todavía estamos en el proceso de ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, y es donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, que vamos a entender y conocer cómo podemos obrar y actuar dependiendo cómo usted y yo estamos actuando y con qué clase de personas nos estamos reuniendo, con quién compartimos, si es que compartimos, o muchas veces recibimos en más de los otros que nosotros darles a ellos. ¿Qué es lo que nos habla acá el Señor en la palabra? Desde en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta con un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Aquí es donde el Señor nos quiere llevar a ustedes y a mí, ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la luz de las Escrituras, llevando esta imagen a las demás personas, pero siendo testimonios del cambio de transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas y ser ese cambio y transformación en Cristo Jesús.